Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero que todos se encuentren muy bien. Ok, este es nuestro primer tema que vamos a hacer aquí por medio de este video. Vamos a hablar de un tema específico. Sobre una pregunta que tal vez muchos de ustedes se han llegado a hacer al momento de leer la palabra de Dios. Hay una parte que dice, ya la vamos a leer, que habla sobre el vino de Babilonia. Pero, ¿qué específicamente es el vino de Babilonia? Entonces, como siempre, mis hermanos, al empezar un estudio en cuanto a la palabra de Dios, no lo podemos iniciar sin primeramente hacer una oración. Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este día. Gracias te damos, oh Señor, por la vida, por la salud, por el cuidado que has tenido para con nosotros hasta este momento. Pero por sobre todas las cosas, por permitirnos, oh Señor, escuchar tu palabra, la cual nos hace pasar de muerte a vida. Porque tu palabra tiene el poder de la resurrección. Tu palabra tiene el poder de decir y hacer. Tú dijiste, oh Señor, hágase la luz, y fue la luz. Así que, oh Señor, no dudamos del poder de tu palabra, pero para poder comprender tu palabra, debemos estudiar y pedir la dirección de aquel que la inspiró. O sea que pedimos en este momento la conducción del Espíritu Santo para poder hacer este estudio y para poder llevarlo a cabo, con tu autorización y con tu conducción. Perdona todos nuestros pecados, oh Señor, y ayúdanos, oh Dios, a seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hablar el tema específico, ¿qué es el vino de Babilonia? Pero por supuesto, cuando nosotros empezamos un tema en la palabra de Dios, siempre la Biblia nos lleva de una parte a otra, porque la Biblia se explica a sí misma. Entonces, automáticamente vamos a revisar nuestras Biblias y veamos dónde nos habla de este vino. Vamos al mensaje, hermanos, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 al 13. Y nos dice así: Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero no podemos dejar el mensaje incompleto. Y le siguió un tercer ángel y decía a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces vemos, hermano, bien interesante acá, que cuando vemos específicamente el versículo 8, que viene siendo el mensaje del segundo ángel, dice: la gran ciudad dio beber su vino a todas las naciones en el furor de su fornicación. Entonces, hay cosas interesantes que podemos ver acá. Primeramente, que todas las naciones bebieron el vino. ¿Qué son todas las naciones, hermanos? Todo el mundo ha bebido del vino de Babilonia, de una manera u otra. ¿Y en qué momento bebieron ese vino? En el furor de su fornicación. Entonces, aquí surgen varias preguntas. Primera, ¿qué es fornicación? ¿Qué es el vino en el furor de su fornicación? Fue cuando Babilonia dio a beber su vino. Bueno, fornicación comúnmente es conocida como una unión ilícita, ¿verdad? Generalmente se refiere a la unión sexual fuera del matrimonio. ¿Y a qué fornicación entonces se refiere este versículo?
se refiere específicamente a la unión que fue hecha en el pasado, en el que se unió la iglesia y el Estado. Entonces veamos, hermano, ¿será que Cristo enseñó algo con respecto a esto? Por supuesto que sí. Sabemos que el Maestro de Maestros, Señor de Señores, Rey de Reyes, es nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que Él nos dio tema con respecto a esto. Y nos enseñó por medio de algo que pasó cuando Él estaba en su ministerio. Estaba Jesús enseñando, eso lo podemos leer en el capítulo 22 del libro de Mateo, en los versículos 15 al 22. Entonces dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender a Jesús en alguna palabra. Estaban maquinando la manera de entrampar a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciéndole: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús conocía la malicia que había en ellos. Y vemos, hermanos, haciendo un paréntesis aquí en cuanto a este episodio en el ministerio de Jesús, cómo se coordinó la situación y cómo llegaron estas personas delante de Jesús. Llegaron exaltándolo, diciéndole: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios y que nadie responde como tú respondes. Entonces, eso es una enseñanza que tal vez cuando nos vienen a nosotros con una segunda intención, pueden llegar con esas mismas palabras, con esas mismas inclinaciones, con esas mismas incidencias, exaltándote, llevándote a ver a ti mismo, para que ese orgullo que naturalmente poseemos salga a flote y caigamos derechito en la trampa. Pero Jesús no cayó, porque Jesús conocía la malicia de ellos, conocía sus corazones. Y Jesús le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y entonces Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se sorprendieron y lo dejaron y se fueron. Entonces vemos que claramente Jesús aquí hace una separación. El César representa las instituciones gubernamentales, la política, lo que rige al mundo. En ese momento era el imperio romano que dominaba a Israel, que dominaba a Jerusalén en el momento, y ellos le debían dar tributos. Por eso la pregunta específica sobre si debían dar tributos al César. Pero Cristo fue más allá y mostró que jamás estas dos cosas deben unirse. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y de esto han salido y podemos hacer muchas analogías y muchas enseñanzas realmente. Pero el tema que nos concierne hoy es qué es el vino de Babilonia. Entonces vemos, hermano, que volviendo al tema del vino de Babilonia, la Biblia siempre se responde a sí misma. Ya sabemos en qué momento fue que la Babilonia, ¿verdad? La Babilonia representativa, la Babilonia simbólica, dio de beber su vino a todas las naciones. Fue en el momento que estaban unidos la política, el Estado, ¿verdad? Y la iglesia. En ese momento fue cuando se dio de beber este vino. ¿A dónde? A todas las naciones. Pero entonces la Biblia se responde a sí misma. Entonces necesariamente para entender sobre el vino de Babilonia debemos volver a preguntarnos: ¿qué es el vino de Babilonia? Entonces vamos a la Biblia y veamos cómo ella responde cuando estuvo el vino involucrado, qué realmente sucedió. Entonces el primer episodio lo vemos en el libro de Levíticos, el capítulo 10, específicamente en los versículos del 1 al 10, ¿verdad? Pero resaltaremos los versículos 1, 2, 8
9, 10, ¿verdad? Y vamos a incluir también el versículo 11 en parte de este estudio. Y dice así, versículo 1 del capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Tremendo, ¿cierto? Nadab y Abiú estaban haciendo su obra como sacerdotes. Ellos debían recorrer el incensario, ofrecer el fuego y estar atentos a que el fuego siempre se mantuviera ardiendo allí, las lámparas en el lugar santo, ¿verdad? Y eso ya es otro tema cuando hablaremos del santuario. Pero estaban haciendo su obra y tomaron con su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron el incienso. En este momento estaban quemando el incienso que se hacía en el lugar santo, eso es lo que iban a hacer, pero ofrecieron fuego extraño, un fuego que Dios no mandó. Para entender esta figura ampliamente deberíamos ir al tema del santuario, lo cual no vamos a hacer hoy, pero sí les adelanto que cuando el santuario fue inaugurado, se puso el holocausto y descendió fuego del cielo. Quiere decir que Dios había provisto el fuego del cual se iban a hacer los servicios en el santuario. En este caso que hicieron Nadab y Abiú, consiguieron fuego en otra parte, en algún otro lugar, y lo ofrecieron en lugar del fuego que ya Dios había provisto. Entonces, bueno, salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Pero ¿por qué ellos hicieron esto? Nos preguntamos. ¿Por qué si ellos eran sacerdotes, habían sido instruidos en cómo debían llevar a cabo su ministerio, por qué ofrecieron fuego extraño? Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces vemos que el sacerdocio, mis hermanos, está levantado para enseñar al pueblo a discernir entre lo que es santo y lo que no es santo, entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Y vemos que hoy día eso ha quedado, prácticamente eso ha quedado atrás, porque hoy se explican las cosas de la iglesia como todo un común, porque todo lo basamos en el amor, en que Dios entiende que no hay cosas inmundas, que no hay cosas limpias, que la santidad no se discierne en cuanto a las obras, en cuanto a cómo se hace, y los símbolos y todo lo que tiene que ver con la santidad que Dios especifica, ¿en dónde? ¿Dónde que podemos conseguir lo que Dios ha colocado como santo desde el mismo momento de la creación, o desde el mismo momento que levantó a su pueblo? Eso lo vemos únicamente en la palabra de Dios, mi hermano, porque Jesucristo también enseñó y pidió al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y eso lo vemos en el libro de Juan, el capítulo 17 y el versículo número 17. Entonces vemos que este episodio es realmente un episodio muy triste, en el cual los hijos de Aarón fallecieron allí por haber ofrecido fuego extraño, ¿verdad? ¿Qué destaca? ¿Por qué no se debe beber vino? En este caso fue vino físico, ¿verdad? Para llevar a cabo a la obra de Dios. Sencillamente, el versículo de Dios lo determina muy claro. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Pero ¿será que Babilonia da de beber vino físico para embriagar a las naciones? Porque realmente no hay iglesia en la cual nosotros bebamos vino para escuchar el sermón, o estamos bebiendo alcohol para escuchar el sermón. Entonces, ¿qué simboliza ese vino? Entonces, para volver a entender en qué parte nuevamente la Biblia habla de que el vino está involucrado, vamos a otro episodio de la Biblia. Vamos ahora a Daniel 5.
Y en este caso vamos a entrar directamente a Babilonia, a la Babilonia literal, a la Babilonia que existió, a la Babilonia que construyó ese gran rey llamado Nabucodonosor. Estamos hablando en el tiempo en que Belsasar, nieto de Nabucodonosor, estaba reinando en lugar de Nabonido, su padre, ¿verdad? Porque su padre no estaba en ese momento en Babilonia, él estaba actuando como regente y hacía el trabajo como rey. Pero Belsasar era dado a las cosas, a la fiesta, al vino, a los excesos, y vemos claramente lo que sucedió. Capítulo 5 del libro de Daniel. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, o sea él, y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén. Cuando fue instituido, mis hermanos, este templo en el desierto que fue dada la ley a Moisés y le dijo que hiciera el templo con unas características, le dijo que hiciera instrumentos, que hiciera símbolos, que hiciera mobiliario para el santuario. Ahí se hicieron vasos, se hicieron tazas, se hicieron cosas que estaban destinadas para ser usadas única y exclusivamente para la obra de Dios, para la obra de los sacerdotes, para la obra de Dios por medio del santuario. Quiere decir que estos instrumentos o estos utensilios estaban santificados para la obra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que mandó Belsasar a buscar? Utensilios santos, que habían sido santificados por Dios para llevar a cabo su obra en el santuario. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y fíjense, bebieron vino. ¿El vino de dónde? De Babilonia. Y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces vemos, mis hermanos, cómo acá Nabucodonosor estaba en medio de, vamos a decirlo así, una borrachera, estaba alegre y dijo, vamos a beber en los vasos de vino, en los vasos que trajo mi abuelo de allá a ese templo de Jerusalén. Vamos a hacer algo nuevo, algo distinto, vamos a utilizar que esos vasos sirvan para algo, dijo Belsasar. Y bueno, decidió traer los vasos. Pero ¿por qué él tomó esa decisión? Sencillamente porque estaba ebrio y no supo distinguir entre lo que era santo y era profano. Y si terminan de leer el capítulo 5 del libro de Daniel, podrán ver todo lo que sucedió allí. ¿Por qué no había pasado antes, mientras había pasado alguna situación antes cuando ellos estaban bebiendo su vino normal en sus vasos? Y sucede precisamente cuando él manda a buscar estos vasos y estos utensilios que habían sido santos por Dios. Entonces hubo unas consecuencias allí en el caso de Nabonido, de Belsasar. Y entonces aquí ya está involucrado, mis hermanos, el vino de Babilonia directamente, porque esa fiesta se celebró en la corte de Babilonia, donde Belsasar era el regente, como dije al principio. Entonces, ¿qué hace el vino de Babilonia? No nos permite discernir entre lo santo y lo que no es santo, entre lo puro y lo inmundo, entre las cosas que Dios quiere y dice en su palabra y aquellas cosas que han sido introducidas por el hombre, que precisamente eso es lo que representa el vino de Babilonia. Y ahora podemos entender por qué el mundo ha llegado a esta situación. ¿Por qué el segundo ángel de Apocalipsis, capítulo 14, nos aclara el porqué de la situación mundial? Porque todas las naciones han bebido del vino de Babilonia. Y entonces ahora entendemos por qué muchas iglesias protestantes, ¿verdad?, no pueden discernir totalmente la santidad. Y estoy hablando específicamente del día sábado.
que fue santificado por Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vemos en el capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice que Dios terminó la obra de la creación, ¿verdad? Y reposó después de haber terminado la obra de la creación en el séptimo día. Y Dios bendijo y santificó el día séptimo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que hay algo que fue santificado, hay un día que fue santificado, pero vemos cómo usan la palabra de Dios también para decir que eso no es así, que eso fue en el pasado, que eso fue dado solamente al pueblo de Israel cuando claramente, ¿verdad? Cuando la tierra estaba siendo creada, no había ni el primer judío, no existía la tribu de Judá, existía únicamente Adán y Eva y toda la tierra involucrada. Entonces vemos, hermanos, cómo no hay discernimiento entre lo que es santo y lo que no es santo. Entonces utilizan textos como Romanos 14, versículos 5 y 6, que dice: unos hacen diferencia entre un día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, cuando vamos al contexto de lo que se está hablando ahí en Romanos 14, vemos claramente que se está hablando de otra situación, de los hermanos débiles en la fe, están hablando del comer, y entonces indudablemente, fíjense cómo culmina el versículo 15, dice: el que come para el Señor come y da gracias a Dios, el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Entonces indudablemente hay algo aquí que está involucrando la comida, pero aquí no vamos a ahondar tampoco el día de hoy. Estamos hablando específicamente del vino de Babilonia. O también usan Colosenses 2:10, que dice: por tanto nadie juzgue en comida o bebida. Nuevamente involucrada la comida y la bebida, ¿cierto? En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra y lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces aquí tampoco pueden discernir, porque el vino de Babilonia ha estado presente, ¿verdad?, en parte de sus doctrinas, y no les permite discernir lo que es santo y lo que no es santo. No lo está diciendo Tomás Olivieri, lo está diciendo la palabra de Dios. Porque Babilonia hizo beber su vino a todas las naciones de la tierra en el furor de su fornicación. ¿Por qué no nos podemos dar cuenta de que es algo que ha sido introducido, ¿verdad?, por la Babilonia simbólica? Porque lo hizo en el furor de su fornicación, cuando había una combinación entre Estado y religión. Entonces eso viene de una data muy antigua, cuando esta Babilonia empezó a dominar e impuso su voluntad por medio del poder civil. Entonces por eso no logramos totalmente discernir, porque estamos imbuidos del vino de Babilonia. Entonces ellos, ignorando esto, que están torciendo las escrituras y están actuando dentro del marco, que Pedro advirtió en su segunda carta, en el capítulo 3, en los versículos 15 al 18, que dice así: y tened entendido por la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación, ¿verdad?, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras sus escrituras, para su propia perdición. Terrible esta situación. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Verdad? Esto está hablando en cuanto a solo una verdad bíblica, ¿verdad?, que es la cuestión del sábado. Pero no, el vino de Babilonia no involucra únicamente el sábado. Está presente en casi todo lo que respecta al mundo de hoy. Otra cosa que ha introducido el vino de Babilonia, y es muy común hoy día para las personas creyentes o no creyentes, hablé
sobre parte de lo que el vino de Babilonia ha hecho a las iglesias, a muchas de las iglesias protestantes. Pero ahora, ¿cómo se ha difundido este vino de Babilonia en nueva presentación? Que no es nuevo eso del todo, ¿no? Eso viene ya desde antiguo, pero hoy tiene mayor énfasis en el yo. O sea, no veas a Dios, ve en ti mismo, tú todo lo puedes, en ti está la fuerza para lograr todas las cosas. Piénsalo, deséalo y será tuyo. No tienes por qué preocuparte por los demás, preocúpate por ti primero, porque si tú no estás bien, no podrás llevar o hacer bien a nadie más, porque primeramente tú y después los demás. Eso es común y lo hemos escuchado, ¿cierto? En ti está la fuerza. Tú puedes. Busca en tu interior. La autoestima domina por doquier. Yo debo sentirme bien porque si no soy hasta capaz de atentar contra mí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo con esto que debemos ponernos o sentirnos que debemos estar por debajo o subsentirnos en nuestros deseos, en nuestras pasiones, sino que debemos tener mucho cuidado de cuando hacemos del yo el centro de nuestra vida. Nosotros somos muy valiosos, si lo somos. Tan así que Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Así que nosotros vemos el valor inmenso que tenemos delante de Dios, que Él fue capaz de entregar a su Hijo por usted y por mí. Entonces fíjense, hermano, volviendo a la parte bíblica, ¿verdad?, que es la que nos concierne en este día, hay muchas creencias no bíblicas que se han introducido por medio de este vino de Babilonia. Solamente por nombrar una, la inmortalidad del alma, de la cual no voy a hablar hoy, pero que claramente ha abierto las puertas del espiritismo en sus múltiples formas. Y también otra es la introducción de múltiples géneros musicales seculares en la adoración a Dios, lo cual constituye fuego extraño en el altar de forma directa, que tampoco vamos a hablar de eso en este momento. La buena noticia, mis hermanos, es que aún hoy la puerta de la gracia sigue abierta y el Espíritu Santo sigue obrando para convencernos de pecado y llevarnos al conocimiento de Dios. Pero eso está a punto de llegar a su fin. Jesús nos advirtió, hermanos, el capítulo 24 de Mateo. Es interesante que lo estudiemos, que lo leamos, porque claramente cuando leemos ahí, vemos una descripción de lo que está aconteciendo en el mundo el día de hoy. Vemos que Jesús dijo que vendría el fin, que oiremos hablar de guerras, rumores de guerra, habrá hambrunas, enfermedades y diferentes situaciones a nivel mundial. Y cuando solamente basta abrir las noticias o un portal de internet de noticias y vemos la condición mundial como está. Como recientemente se quemó toda una isla o una ciudad en la isla de Maui. Vemos cómo terremotos sacuden, cómo desastres naturales sacuden, cómo sigue la guerra de Ucrania y Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que hay situaciones indudables que nos están indicando que algo está pasando. Vemos que la temperatura a nivel global ha llegado a números que antes no habían sucedido. Entonces vemos que algo está pasando. Hay algo que nos está llamando la atención. Una manera en que Dios está diciendo, mira, voltea, esto no es normal lo que está sucediendo. Pero como les dije, la buena noticia es que la puerta de gracia continúa abierta y el Espíritu Santo continúa queriéndonos convencer de nuestra situación, queriéndonos convencer de pecado, justicia, juicio y llevarnos al conocimiento de Dios. Y fíjense lo que Jesús, aparte de indicarnos las señales de su venida, nos dijo algo bien interesante. En ese mismo capítulo 24, en los versículos 37 al 39, Jesús nos dijo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Esto que nosotros vemos hoy, estas paredes que me rodean a mí hoy, muy pronto dejarán de ser, porque viene destrucción a esta tierra. Porque
nosotros, como hombres, el pecado ha hecho tal en nosotros que el designio de nuestro pensamiento es de continuo solamente el mal, aun aquellos que piensan que están haciendo el bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que hacemos el bien centrados en el yo. Yo hago bien, yo no le hago mal a las personas, yo no estoy robando, yo me estoy concentrando en trabajar y mantener a mi familia. Eso no está mal, pero no debemos centrar nuestra vida en yo, sino así como lo hizo Dios, que se despojó de lo más preciado que tenía, su amado Hijo, por amor a usted, por amor a mí. Lo entregó para poder ofrecernos salvación, para poder limpiarnos de todas aquellas cosas que habíamos hecho al transgredir la ley de Dios. Entonces vemos, hermanos, en los capítulos 37 al 39 que Jesús nos advirtió, versículo 37, capítulo 24, versículos 37 al 39. Versículo 37 dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, tremendamente claro que Jesús nos está advirtiendo que así será su venida, como en los días de Noé. ¿Y qué simboliza eso? Que hasta que no entendieron, vino el diluvio, no entendieron. ¿Qué no entendieron? ¿Qué sucedió allí? Mis hermanos, Noé hizo el arca. Llegaron los animales. Imagínense esa señal nada más. Ustedes se imaginan estar en su ciudad, en medio de una fiesta o en medio de su trabajo, haciendo cualquier cosa, y que empiecen a desfilar animales por medio de la ciudad hacia el lugar en que está hablando ese hombre loco. Ese hombre que considerábamos loco, diciendo que vendría un diluvio cuando no había caído la primera gota de agua sobre la tierra. Y todas esas cosas, pero aún ni eso nos llama la atención, ni eso nos dice que algo grande está sucediendo, sino que simplemente nos convencemos de nosotros mismos. Ese señor definitivamente le falta un tornillo. Ese señor definitivamente está loco. No entendemos lo que está pasando. Pero aquí el Señor nos está aclarando. El arca había sido cerrada por Dios mismo. Y el mundo siguió igual por 7 días. No dándose cuenta que ya no había oportunidad de entrar al arca. No había oportunidad de salvación. Siguieron en sus actividades normales, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Nosotros podríamos decir hoy, trabajando, llegando a casa, yendo al restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Viviendo nuestras rumbas, a comer y a beber porque el mundo se acaba. Noé les advirtió mientras construía el arca. Cada martillazo que daba Noé para construir esa majestuoso arca o barco, ¿verdad? Era un llamado de atención. Eso lo hizo por 120 años y les decía, viene un diluvio que va a destruir a la tierra. Pero no le pararon, mi hermano. Finalmente Noé, los animales, y no entraron en el arca fue cerrada. 7 días después inició el diluvio y ya no había chance de entrar. Todos perecieron. Nosotros hoy, hermano, mi persona, por medio de este video, lo que quiere es hablarte y llamarte, llamar la atención, llamar tu atención, para indicarte que las cosas que están viendo no son casualidad, no son producto del día a día, de la evolución, de que todo esto tenía que pasar porque hay muchos vehículos en la Tierra y entonces el CO2 está calentando el ambiente y la capa de ozono. Nada de eso, mi hermano. Eso está pasando, sí, pero todo está sucediendo por una razón. Cristo ya viene, y al igual que Noé, te tengo que advertir que pronto esto que vemos
ya no estará. ¿Cuándo? No lo sé. Pero sé que pronto, porque las señales así lo indican. Fíjate que hace unos días, ahí en la isla de Maui, estaban festejando, bebiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento tal vez. Y vino el incendio y lo destruyó todo, de manera repentina. Y entonces, así nos puede sorprender a todos la venida del Señor. La buena noticia, mis hermanos, como les dije anteriormente, la puerta de la gracia continúa abierta y todavía podemos entrar por allí. Jesús continúa llamándonos, Jesús continúa haciendo su obra en el santuario celestial por los que confesaron sus pecados, y el Espíritu Santo te sigue llamando a ti. Por eso te digo hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hicieron ellos. Ellos tuvieron su oportunidad, pero no la aprovecharon. Dile a Jesús, acá estoy, entiendo mi condición, yo no puedo salvarme a mí mismo, solo tú, Señor, puedes salvarme. Sálvame, Jesús. No quiero yo perecer aquel día cuando tú vengas. Quiero yo gozarme en tu venida, porque es un gozo saber, hermano, que Jesús vendrá y que todas sus promesas se cumplirán, y que esa promesa que nos dice que habrá un mundo nuevo donde el llanto, dolor y el clamor ya no existirá, será una realidad latente en la cual podemos vivir tú y yo, porque Dios lo ha prometido y para eso envió a Jesús. Entonces te repito, hermano, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Atiende ese llamado que te está haciendo Jesús hoy. Atiende a esa voz interna que escuchas. Oye, este hombre que está hablando allí tiene un tanto de razón. Hay algo que está sucediendo que yo no entiendo. Y yo no con esto no quiero ser alarmista. No te estoy diciendo ten miedo y toma una decisión por miedo, porque eso de nada vale, hermano. Lo que vale es que le entregues al corazón a Jesús y que Él pueda hacer la obra que desea hacer en ti y en mí. Porque nosotros no somos perfectos hoy, pero Jesús está trabajando para llevar a cabo esa perfección en ti y en mí. Entonces, mis amados, el llamado de hoy es el mismo llamado que se hizo desde el principio cuando inició el pecado, ¿verdad? Cuando inició el pecado, se inició la gracia. Cuando nuestros primeros padres, el mensaje fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y concluyo con el versículo más conocido de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis hermanos, mis amados, Dios nos bendiga grandemente. No dejemos que ese vino de Babilonia siga afectando nuestras vidas. Digámosle a Jesús: Señor, he aquí, te entrego mi corazón. Haz con él lo que tú quieres hacer. Haz de mi vida lo que tú quieras hacer con mi vida. Heme aquí, sálvame a mí, sálvame a mi familia y ayúdame, Señor, a continuar adelante. Ayúdame a dejar de pensar solo en mí mismo. Ayúdame a desarrollar tu carácter en mí por medio de la obra del Espíritu Santo, lo cual es la única manera de lograrlo, no por nuestro esfuerzo, porque nosotros por nosotros mismos nada, absolutamente nada podemos hacer. Así que, mi hermano, el llamado hoy es para que creas en el Señor Jesús y Él te hará libre de esas creencias, de todas esas cosas que sucedieron contigo o que han sucedido a lo largo de nuestras vidas, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios nos bendiga, Dios les guarde. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Si es tu gusto, si tienes algún comentario, puedes decirlo acá
en los comentarios si tienes alguna pregunta, si quieres que te contacte, si quieres contactarte conmigo, puedes hacerlo a través de los comentarios y con todo gusto te contactaré y podré responder tus preguntas. Dios te bendiga, amado hermano. Concluiremos también con una oración. Señor Dios y Padre, te damos las gracias, oh Padre, porque nos has hablado por medio de tu palabra. En tu amor, Señor, nos has indicado que quieres salvarnos. Así que, oh Padre, ponemos nuestra vida en tus manos para que tú y solo tú, que eres el único que tiene la capacidad de hacer de hombres pecadores, hombres salvos conforme a tu imagen y tu semejanza, como nos hiciste al principio de la creación, puedas llevar a cabo tu obra, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos y guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Estas cosas las decimos no por mérito, porque no hay mérito alguno en nosotros, sino los méritos santos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, mis hermanos.